Esperar que entre todo el mundo, porque todavía hay gente que no ha podido entrar y hemos tenido problemas con el portal. Creo que el portal está bien ya, pero hubo problemas con el portal, ha habido problemas, pero ya están solucionándose. Bueno, les comentaba que vamos a continuar hoy con los trastornos motores. Nos terminamos, nos metemos en los trastornos disociales y un poco vamos a empezar ya a hacer algunos ejercicios con casos, ¿verdad? Ya una próxima clase sería ver cómo diagnosticamos a este niño de la película que ustedes van a ver, con la CIE-10 y la GLAP y un poco de SM5, ¿verdad? Vamos a seguir un plan muy parecido al que seguimos en psicopatología general, aquí con la infantil, como ya les había comentado. Y creo que eso es el meollo de esta parte, ¿verdad? Um, es muy importante aquí en psicopatología infantil para conectarlos de nuevo con esto. Sé que estamos desconectados, generalmente la Semana Santa desconecta, aunque hemos tenido una Semana Santa un poco rara, ¿no? Hubo gente que no salió, hubo gente que no se movió, hubo gente que estuvo trabajando. Entonces, como una Semana Santa un poco rara esta, ¿no? Eh, que no se podía ir aquí, que no se podía ir allá, es un verdadero lío todo esto, pero bueno, vamos sobreviviendo. Vamos sobreviviendo y vamos terminando las cosas, ¿no? No podemos quedarnos parados por la pandemia, ¿verdad? Y, y ánimo y los felicito a todos por el esfuerzo, yo también lo hago, no crean que a mí no me toca esto, pero hay que seguir para adelante. Estábamos hablando en clases anteriores del tema este que ha sido kilométrico, ¿verdad? Un poco de los trastornos motores. Voy a arrancar desde aquí porque se nos hace un poco difícil exactamente decir dónde nos quedamos, pero creo que todavía andábamos por aquí y este tema creo que ya lo terminamos. Habíamos hablado de los tics, que aunque no lo creamos, hay un montón de niños, adolescentes y hasta adultos que tienen tics. Eh, estos son movimientos involuntarios, imperiosos, repetidos. Se va a convertir en una psicopatología, a veces no grave, pero que puede acompañar algún trastorno y pudiera ser grave desde el punto de vista social, cuando critican al niño, critican al adolescente, se burlan de él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, ya habíamos hablado Gracias, bastante. doctor. Buen día, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, habíamos hablado cuéntame. de los tics. Ya habíamos hablado de los tics, sí, Sí. habíamos expuesto todo. En realidad los tics, ¿saben ustedes? El tics como tal no es una cosa grave. Conozco amigos acá y conocí amigos en Cuba que tenían tics. Hicieron su vida perfectamente y los tics nunca perjudicaron el desarrollo normal de su vida. Lo malo es cuando el niño o el adolescente tiene un tics y el grupo le hace bullying, lo molesta, lo jode. Ahí sí tenemos un problema. Yo estoy intentando recordar aquí algunos de los casos de niños que yo había visto acá y adolescentes que hubiera tenido algún tics, pero no me acuerdo. Yo acá he encontrado niños disociales, adolescentes disociales, niños o adolescentes que en problemas de consumo de drogas, niños o adolescentes con problemas de hiperquinesis o hiperactividad, pero estoy intentando recordar y no me acuerdo de ningún niño con trastorno con tics. No me acuerdo. Tal vez no me cayó ninguno, ¿verdad? Pero bueno, pero bueno.
Esto de los tics ya lo vimos. Eh, esta parte final, lo que va cerrando es sobre diagnóstico diferencial. Hay que diferenciar los tics de otros movimientos anormales que no posean su brusquedad ni su carácter estereotipado. Yo les voy a subir todas estas presentaciones para que vayan siguiendo la lógica, ¿verdad? Está lo que se llama también movimientos coreiformes, que son actividades motoras cuasi propulsivas, convulsivas, irregulares y repetitivas. Pero no es exactamente un tics. Son como rituales de movimiento, ¿verdad? Nunca se han agarrado, voy con ustedes. Nunca se han agarrado haciendo alguna actividad repetitiva, como ver si la puerta está bien cerrada, y regresan a ver si la puerta está bien cerrada, y regresan a ver si la puerta está bien cerrada, y lo repiten una, dos, tres veces. O voy a ver si tengo no sé qué en la cocina, y regresan una, dos, tres veces. Esto es lo que se llama movimientos coreiformes. No es exactamente un tics, pero sí es un ritual de movimiento, que no implica realmente ningún movimiento de la cara ni del rostro, ¿vale? Pero eh, ritual de movimiento físico. A ver, por ejemplo, vamos a ver, he visto en niños, a ver si ya hice la tarea. Hay niños que pueden olvidarse y hicieron la tarea, y adolescentes. Y van a la maleta, sacan su libreta y la ven. Y vuelven a sacar la libreta y sacan y ven si hicieron o no la tarea. Y tú dices, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese? A ver, Jennifer, una pregunta. ¿Usted tiene movimientos coreiformes? Jennifer tiene la mano arriba. No sé si quiere preguntar o si tocó la mano aquí sin darse cuenta. Yo creo que ella ni sabe que tocó la mano. Jennifer tiene la mano arriba. Ella ni sabe que tocó ahí, creo. Bueno, no tiene pregunta, parece, ni comentario. Porque tiene la Yo mano, sí tienes tengo la una mano arriba, pregunta. Jennifer. ¿Ah? Yo sí tengo una pregunta. Ok, Nancy, adelante. ¿Tiene que ver, o sea, que son coreiformes, tienen que ver con lo de la Corea de Huntington o eso es solo No, temblor? no. La Corea de Huntington es otra cosa. Ah, ok, gracias. La Corea de Huntington no aparece en niños, Nancy. Eso es cosa ya de adultos. Claro, Y porque es cae en un espectro de degenerativa. trastornos neurológicos, sí. Ajá, ajá. Pero No, no, pero en los niños no. Dime. ok. No, yo lo que le preguntaba era que si el nombre venía porque este señor, el mismo señor de la Corea de Huntington, lo Sí. relaciona con esto. O sea, le pone el mismo nombre a o estos No, movimientos coriformes, o no tiene nada que ver. no. No se relaciona con eso. Esto se Ah, ok. relaciona con lo que les estoy explicando. Son niños raros, niños que hacen rituales. Por ejemplo, mi hermano, ¿recuerdo? Cuando niño, se metía ahora en el baño. Mi mamá casi le daba un ataque. Y él tenía un poco esta cosa coreiforme. Tenía rituales en el baño, que ponía la toalla, que se bañaba, que después se secaba y se demoraba un chorro. Y después lo volvía a repetir, y mi mamá tuvo que consultarlo hasta con un psicólogo. Eh, son trastornos como conductuales, en realidad. Son trastornos conductuales, que tienen algunos ¿Tiene que niños, ver con trastorno obsesivo dime, compulsivo o no? sí, sí, definitivamente. Tiene que ver con lo obsesivo compulsivo, pero involucra a veces elementos neurológicos. A ver, todo lo obsesivo compulsivo tiene que ver con la personalidad y muchas veces con un foco obsesivo que tiene un origen neurológico. ¿Me sigues? Todos los que somos obsesivos, yo también soy obsesivo a mi manera, ¿verdad? Y
En algún momento en el hospital hacíamos práctica con un montón de amigos y yo le dije a un amigo, yo soy muy obsesivo, quisiera que me hicieras algún electroencefalograma computarizado. Y Ariel Faure, que creo que reside en México ahora, trabaja con la Universidad de Guadalajara, era un neurólogo que era mi amigo en esa época, me dice, Colly, tienes un pequeño foco orgánico. Uy, chica, me asustó aquello. No jodas, ¿y eso qué es, epileptoide o qué es eso? No, 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 tienes un pequeño foco orgánico, así me dijo. Y eso tiene que ver con tu obsesividad, pero a ti te molesta. Le dije, no, a mí no me molesta, yo lo utilizo. ¿Me sigues, Nancy? Yo lo utilizo a mi favor Claro, y creo que mi obsesividad como que la distribuyo y la controlo. Y a esta hora del partido a mí me ha servido un chorro, ¿me entiendes? claro, porque ya la detectó y ya sabe en Así dónde le es. puede servir. Pero recuerda que el niño y el adolescente no son conscientes de esto. Claro. Y, y puede ser muy molesto un niño con un problema de este tipo, con un movimiento coreiforme. Porque los papás pueden decir que tiene este niño y no está psicótico ni nada de eso. Tiene que Pero ver, esto se tiene que tratar, digamos, sí, o solo si le molesta a los papás. sí, sí. Y creo incluso que mandan medicamentos para eso. Hay muy pocos casos de este tipo. Hay muy pocos casos de esto. No se ve mucho en la literatura. Y a veces aparece como convoyado con lo hipercinético o hiperkinético o hiperactivo. Aparece convoyado con lo de los tics. Entonces es muy difícil darte cuenta que el niño tiene las dos cosas o que el adolescente tiene las dos cosas. Hay una amiga que yo le recomendé, el niño era muy hiperkinético y yo le recomendé un deporte y se le ocurrió meterlo en el Taekwondo. El Taekwondo es un arte marcial coreano, como muchos de ustedes saben, muy parecido al karate, pero creo que es más tipo boxeo, es más flexible. Karate es más rígido, aunque depende de qué karate estamos hablando. Lo metió a Taekwondo y el niño tenía tics, les cuento, y tenía estos movimientos coreiformes. Y les cuento que se le quitó todo. ¿Qué pasó ahí? En ese caso, el arte marcial actúa como una actividad fisioterapéutica correctora a nivel cerebral. Con todo lo que sabemos hoy de neurociencia, ¿verdad? Neurociencias, y de que existe una llamada neuropsicoterapia, entonces todo lo físico que el individuo hace va a repercutir sobre su cerebro. ¿Me siguen por dónde voy? Estoy combinando aquí varias cosas. Voy a repetir esto. ¿Cómo es posible que el deporte y algunas actividades físicas puedan corregir estructuras cerebrales patológicas? Simple. El cerebro viene y viene con todo, con lo genético, con lo del medio y viene con todo. Cuando tú recibes un niño, ya viene con todo. Significa que viene con su genética, viene con el daño que traiga, que puede ser psicógeno. Si es psicógeno, lo psicógeno puede tener una repercusión no grave a nivel cerebral. Por tanto, es corregible con una actividad física como los deportes y las artes marciales. ¿Ya? Incluso para los Asperger se recomiendan los deportes. Y hay una psicóloga italiana y otra mexicana que lograron resultados muy buenos con niños y adolescentes Asperger, con deportes como artes marciales, judo, aikido, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, pero necesitan onoterapia. En este caso, está actuando el arte marcial o el deporte que sea, puede ser la natación, puede ser el baloncesto, como estructuras neurocorrectoras. Cuando la patología de tipo psicógeno ya está afectando el cerebro, pero no es grave la afectación. ¿Ya? Por eso es que se puede corregir. Cuando la patología es grave, ya la cosa hay que utilizar medicamentos, ¿verdad? A ver, no sé si me copiaron hasta aquí, porque esto explica por qué yo soy partidario de niños hipercinéticos, niños con trastornos motores, niños con tics,
de deportes y artes marciales. El deporte te da disciplina. El deporte te hace exponerte al máximo. El deporte corrige. Puede ser bueno para que la ansiedad se descargue, para que la tristeza salga de ahí también. ¿Ya? Para que los mecanismos obsesivos también se focalicen en algo y no quieran permanecer controlando mil cosas. Entonces el deporte focaliza la atención del obsesivo y hace al obsesivo una persona más estable. ¿Me sigue Nancy? ¿Por dónde voy? Por eso soy partidario de la natación en niños, Claro. Sí, de yo las siento artes que sí tiene que marciales. ver. A ver, dime, Mire, dime. y con los instrumentos también, porque dicen que con la música también se adquiere disciplina y... Me encanta que hayas dicho eso. La Ujú. música a los niños que tienen habilidades, ¿verdad? Eh, Porque si no, está peor la cosa. no, si no está peor la cosa, querida. Si me pones a mí a tocar el piano, me jodiste. Mi papá, que era arquitecto y tocaba el piano y todo ese lío, como buen italiano, quería que sus hijos fueran arquitectos y tocaran piano. Yo no le daba ni para adelante ni para atrás en el piano aquel. Y era un caos conmigo. Mi hermano sí, yo iba a tocar piano, mi hermana cantaba, pero yo nada que ver. A mí me gusta la música. Me gusta la música, bailar, a veces cantar, pero en alguna fiesta y no sé qué, pero yo como que de niño no tenía habilidades para música ninguna. Eh, pero, como tú dices bien, la música, no sé, club de música para que el niño aprenda a tocar algún instrumento puede ser terapéutico. No lo vamos a quitar, ¿ok, Nancy? No lo vamos a quitar, porque pudiera ser terapéutico, pero habría que dejar al niño que escoja el instrumento que él quiere. ¿Cuál es el que te gusta más? ¿Te gustaría tocarlo? Vamos a poner tu maestro. O sea, yo creo que yo lo dejaría al niño que escogiera y no meterlo a tocar un instrumento. Porque si de pronto ese instrumento no me interesa, no me gusta, para nada. Pero por eso les explicaba que soy muy partidario de los deportes. Ahora, los deportes de combate no le gustan a todo el mundo. Eh, ahora, hace años, tuvimos niños fóbicos cuya fobia comenzó a ser tratada por dos psiquiatras, eran amigos míos, y en una ocasión me dijeron, Coli, ¿qué más tú nos recomiendas con estos niños? Yo dije, deportes de combate, pero estás loco. Deportes de combate, si estos niños son fóbicos, los pueden poner peor. Y dije, mira, recuerda que existe lo que se llama la contrafobia. Voy con ustedes. La contrafobia, que fue lo que pasó conmigo y las artes marciales. A un niño con miedo lo metieron a practicar jiu-jitsu en Brasil y un karate llamado Goyo Ryu, que era como una especie de kung fu de Okinawa. Y ahí, en ese medio, o se te quita el miedo o te pones peor. Porque los japoneses eran duros. Mis maestros fueron, había un montón de brasileños japoneses o japoneses brasileños. Y no te trataban muy suave, que digamos, pero o tú salías, a ver, o tú salías corriendo de ahí o aprendías karate. ¿Me entienden lo que digo? Entonces es un momento donde el fóbico tiene que escoger si mantiene su fobia o la fobia se descondiciona por exceso. Se crean lo que se llaman mecanismos contrafóbicos. Es preferible aprender a pelear que seguir sintiendo fobia. No sé si me hago entender. Hay muchos niños fóbicos y adolescentes fóbicos que si hubieran participado en un programa de artes marciales alguna vez en su vida, posiblemente a más de la mitad se les hubiera quitado la fobia que tenían. Estoy incluyendo varones y chicas. O sea, soy partidario de las artes marciales para chicas también. Claro, no hay por qué aporrear a una chica cuando entra a practicar. Poco a poco se le va enseñando, poco a poco. Hay que tener una metodología de enseñanza. Eh, no sé si me hago entender. O sea, siento que las artes marciales tienen una metodología terapéutica que actúa en la personalidad y va a actuar por ende en el cerebro. O sea, todo lo que actúe, recuerden siempre esto, en la personalidad como terapia va a repercutir en el cerebro.
Y todo medicamento que tú le des a un niño o adolescente va a repercutir en la personalidad. O sea, tiene doble efecto y bilateral. Y recuerden siempre, hablando aquí de la farmacocinética, que es un área de la farmacología, cuando tú le des un medicamento a una persona, tienes que entrar a valorar con el psiquiatra si el psiquiatra le va a dejar el medicamento por cuánto tiempo, ¿verdad? En el caso de los trastornos graves, el medicamento va a estar muchos años. A ver si logra cambiar la bioquímica del cerebro. Eso puede ser cuando este fármaco se administra en la infancia y en la adolescencia, ¿verdad? Que después de tomar un tiempo ese medicamento, el medicamento cambie la bioquímica del cerebro y ya después de un tiempo, unos 5 o 10 años tomando el medicamento, el niño o el adolescente ya no lo necesite. ¿Ya? Esto es importante, saber esto. Lamento mucho que la clase de farmacología, psicofarmacología, a ustedes se las hayan quitado porque nos va a salir aquí como un fantasma todo el pinche tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eh, para cerrar esta parte, porque me quiero meter en los disociales, ¿verdad? Eh, Estábamos hablando de los movimientos coreiformes. Son actividades motoras cuasi propulsivas, convulsivas, irregulares y repetitivas, no pueden suprimirse a voluntad y no son estereotipadas. La causa más frecuente en la niñez es la corea de Sydenham, la historia de fiebre reumática. Aquí en niños, en vez de corea de Huntington, que es de propia adultos, se llama corea de Sydenham. La historia de fiebre reumática, la clínica y su evolución nos da el diagnóstico diferencial. La corea de Huntington suele iniciarse en el adulto y la secundaria lesión perinatal del sistema extrapiramidal se acompaña de antecedentes perinatales. En el niño no se da este trastorno de tipo neurológico o neuropsicológico con tanto énfasis como en el adulto. Es más invisible. Por tanto, diagnosticarlo es muy, muy complicado. Están los movimientos atetoides, que son lentos, continuos lleva acento, no estereotipados y retorcidos, de los segmentos distales de las extremidades. No se suprimen a voluntad, se pueden confundir incluso con las epilepsias. Con las epilepsias. Pero ya les digo, esto es muy raro. Muchas ocasiones lo diagnostican los psiquiatras, no nosotros, ¿verdad? Estas cosas tan específicas son más diagnosticadas por los psiquiatras, ¿verdad? Cuando ya tienen al niño delante, lo han visto varias veces, porque a veces no se puede ver un trastorno en un niño de este tipo viéndolo una sola vez, ¿verdad? Porque el niño tal vez permaneció tranquilo en la consulta, no se vio este movimiento, a menos que la madre te refiera, el niño hace estas cosas, y tú a partir de que la madre te refiere, eh, ¿verdad? Tú ya empiezas a diagnosticar. Ahora, las convulsiones mioclónicas. Vamos para allá. Convulsiones mioclónicas son movimientos muy rápidos, estereotipados y no rítmicos, aislados o en ráfagas, no controlables voluntariamente, y aquí sí tengo que decir que son de tipo epiléptico, o sea, ocurren en las epilepsias. O sea, ojo con esto porque el niño que tenga esto puede ser candidato a tener una epilepsia. Estos movimientos todos se relacionan con un tema neurológico. Cuando usted vea que un niño tiene estas conductas o estos movimientos, simplemente hay que llevarlo con neurólogo infantil a ver y que descarte aquí una epilepsia, ¿verdad? Los movimientos distónicos son estereotipados
atetoides, o sea, lentos, y de retorcimiento, pero mantienen la zona perfecta en un estado fijo de tensión durante largos periodos de tiempo. Igual. Hay que revisar esto porque pueden ser de tipo epiléptico o de tipo epileptoide y tu niño epileptoide y tu niño necesitar un neurólogo más que propiamente un psicólogo. Están los temblores en niños que pueden ocurrir por miedos, ¿verdad? Cuando los temblores ocurren en los niños y no es por miedo, también son producto de un tema neurológico, tienen un foco neurológico. Los temblores pueden ser asociados a un tema de una enfermedad neurológica en niños graves. No es normal que un niño tenga temblores mientras no sea por miedo. O sea, aquí tenemos en jaque lo neurológico con lo psicógeno. Tenemos que tener muy presente eso en los niños. Está Doctor, pendiente porque los niños... Dime. pero cuando están relacionados con alguna emoción, ¿también tiene que ver con lo neurológico o ahí cambia? No, eso es psicógeno. Ah, Tienes que ok. aprenderte estas dos palabras, lo psicógeno y lo neurológico. Ya. Cuando tiene que ver con una emoción y el niño se emociona mucho y llega a temblar, es siempre psicógeno, pero sin ningún tipo de evento, ni sin ningún tipo de cosa que le haya ocurrido. El niño se pone a temblar, hay que distinguir seriamente si está pasando por un trauma, ¿verdad? Porque pudiera ser que esté pasando por un trauma y Claro, es que sea tu algo se lo hijo. provoque, que vio algo, que volvió Exactamente, a se ha sentir asustado algo. por algo, lo Ah, introyectó, el cerebro lo guardó y la ujú. reacción es posterior al trauma, ¿me entiendes? Ya, Pudiera ser claro, eso. No claro. vamos a descartar nunca que el trauma tiene efectos postraumáticos eh, lentos. Y un niño puede reflejar un trauma, un susto que tuvo una semana después. ¿Ya? Ya. Los seres humanos a veces tratamos de ignorar algo que nos pasó grave y terminamos temblando. Ya si termina la persona, hay una diferencia entre temblar y convulsionar, ¿verdad? Un temblor es como que estoy temblando, ¿verdad? Pero ya una convulsión es una cosa rápida, mioclónica. Entonces, wow, ¿qué es esto? Ya habría que descartar aquí con neurólogos qué cosa está pasando en el niño, ¿verdad? Esta parte de aquí se la dejamos mucho nosotros los psicólogos a los psiquiatras y a los neurólogos. Yo no me metía mucho en esto, les voy a confesar. Solo cuando veía algo raro, como estas cosas, sí las consultaba inmediatamente con el psiquiatra, ¿verdad? Teníamos también un neurólogo con nosotros en la clínica y yo le consultaba muchas cosas, ¿verdad? Están también las llamadas crisis convulsivas focales. Pueden asemejarse a un tic motor, suelen ser rápidas, rítmicas y estereotipadas, pero se asocian a una alteración de conciencia, difusión de un grupo muscular a otro y cambios en el electroencefalograma. Siempre que vean aparecer esto, significa electroencefalograma. Esto es una máquina, es una computadora. Hoy por hoy que hace electroencefalogramas computarizados. Hoy por hoy. Hoy por hoy se hace la compu. Si van a centros como Centro Médico, Hospital Las Américas, y yo creo que hasta el Hospital Nacional de Psiquiatría tiene todo esto ya computarizado. O sea, ya no se usan los electroencefalogramas como en mi época. Ya todo lo que apareció en los últimos años que estuve en Cuba y cuando llegué acá, son los electroencefalogramas computarizados, que significa que te conectan unos cablecitos con unos electrodos a tu cerebro del niño y del adolescente, y eso se va a reflejar las ondas que tira en una computadora. Eso se graba y se imprime. Entonces los neurólogos lo leen, para que no se me queden en China hoy aquí con el tema del electroencefalograma, porque el que nunca lo ha visto no sabe de qué está hablando uno. Eh, ¿Qué utilidad me da a mí saber que el electroencefalograma de un niño está alterado? Eso va a explicar mucho las conductas.
me está diciendo que este niño tiene un trastorno neurológico de base que puede estar creando trastornos psicológicos, ¿verdad? Y puede estar creando también incluso trastornos neuropsicológicos. Eh, Aquí yo no me meto en los trastornos neuropsicológicos, eso se lo dejo a mi colega, el doctor Charlie Salazar, ¿verdad? No me meto aquí. Hay algunos psicólogos cuando imparten psicopatología, se, se meten también a explicar esto de lo neuropsicológico. Repito, aquí no me meto porque ustedes tienen una clase para eso, entonces trato de no cruzarme con nadie. Y creo que Carlos Salazar lo explica muy bien en su clase toda esta parte. Pero a veces, desgraciadamente, lo que tenemos es un combo en el niño. Y tenemos un trastorno, un pequeño foco neurológico que crea un trastorno psicológico y otro neuropsicológico. Miren ustedes qué jodedera. Entonces de pronto usted llega al psicólogo, el psicólogo, si está bien entrenado, le va a decir, señor, mamá, hay que mandar el niño, hay que llevar el niño a neurólogo. Ya las mamás vieron la cara que te hacen las mamás. Nancy, ¿qué cara ponen las mamás cuando tú le dices, tiene que llevar el niño al neurólogo? ¿Qué Sí, cara ahí ponen las pinta mamás? bien. Las mamás te ponen cara de me quiero morir, y me quiero morir ahora. Entonces ahora tú tienes que decirle, usted no se asuste, lo que pasa es que yo he encontrado que el niño tiene algunos signos y síntomas, ¿verdad? Que ya se pasan de algo psicógeno, y yo estoy asumiendo que puede tener alguna anomalía relacionada con la parte cerebral, pero usted no se asuste. Tratemos de tranquilizar a las mamás porque las mamás se atormentan y no es para menos, ¿no? Se dice que los niños con enuresis secundaria nocturna, los niños que se orinan en la cama, tienen un problema neurológico. Yo fui un niño que me orinaba en la cama. En mi época esto no se asociaba, pero toda mi vida, después que estudié psicología, yo me di cuenta que había algo que mis papás no detectaron. Definitivamente yo tenía un foco y fue ese foco que me detectaron en el hospital, que no llega a ser epileptoide, pero es como un foco de tensión. Eh, Eso hace que yo pueda estar hasta altas horas de la noche leyendo. Eso puede hacer, eso facilita que yo tenga una intensidad en mis estudios. Puede estar largas horas dedicándome a algo, ¿verdad? Me explicaban los neurólogos hace años. Eh, Me explicó un neurólogo alemán que trabajó en el hospital Amejeras. Me dijo, lo que tienes no es malo, es muy bueno, pero tienes que ponerle freno porque te puedes llegar a desmayar un día. Y sí me asusté, ¿no? Porque tú no logras eh, detener la parte creativa del cerebro y tienes que aprender a ponerte un pare, me dijo. Ah, ok. Entonces imagínense, yo de niño no me daba cuenta de eso, me pasaba horas estudiando, leía mucho, en vez de jugar yo leía mucho, leía libros de geografía e historia, me gustaba mucho la geografía, la historia y la biología, un poco la física, la matemática no tanto, pero notaba que me dedicaba horas a la actividad intelectual y yo no me cansaba. Entonces, creo que era bueno en ese sentido, pero tienes que aprender a osificar el cerebro para que el cerebro descanse. Si el cerebro se carga mucho durante el día, si pones mucho a estudiar, por eso hay papás que tú le dices, mamá, ¿cuánto tiempo puso a estudiar al niño? Yo lo pongo a estudiar 3 horas. Eh, Mamá, le sugiero que rebaje esas 3 horas a hora y media. ¿Usted no siente el niño cansado? Bueno, a veces se queja. Cuando el cerebro lo sobrecargamos, escuchen bien, cuando el cerebro lo sobrecargamos con una actividad, el cerebro puede hacer dos cosas, o la asimila o la rechaza. Pero aunque la asimile se puede cansar, pero si no la asimila, se cansa el doble. Si no le gusta al niño lo que está estudiando, se cansa el doble. Y puede llegar a crear rechazo al estudio. O sea, ojo con esto. A muchas de ustedes que probablemente van a ser mamá dentro de no sé cuánto tiempo. Ojo con tu hijo. Vigila que estudie, ponle a estudiar, pero no te pases.
Porque si te pasa, puede crear un problema en el niño, grave, grave. Inclusive, eh, no me quiero pasar en lo que voy a decir, pero pudieras crear hasta un problema de tipo neuropsicológico. Que el niño no rinda por cansancio, por cansancio. ¿Verdad? Es muy interesante toda esta parte, es muy interesante toda esta parte. Pero repito, no nos metemos nosotros los psicólogos mucho en esto. Esto se lo dejamos mucho a los psiquiatras y a los neurólogos, porque es un campo muy complicado, ¿verdad? Manierismos, no son trastornos del movimiento. Y caímos en lo que se llama manías, pero no confundir con manías de la psicosis maníaco-depresiva. No son trastornos del movimiento, muy estereotipados y repetitivos. Suelen asociarse a trastornos emocionales, ceguera u oligofrenia. Pero podemos tener manías. ¿Cuál sería una manía? Que no sea nada de lo que hemos dicho anteriormente. Ya hemos hablado de los tics, de los movimientos estereotipados, hemos hablado de todo eso. Ahora, manías es llevarme la mano aquí. A ver, observe lo que estoy haciendo. Cuando estoy hablando y discursiando y disertando, me pongo la mano aquí. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Mi amigo Eduardo Paulini se pone el dedo aquí, en el medio de sus conferencias, y se oprime aquí. Yo pensaba que estaba haciendo un punto de acupuntura, pero no. Se mete el dedo aquí, se hace esto. Y solo es en momentos de cuando está desarrollando una actividad que tiene cierta tensión. Se mete el dedo aquí él y se aprieta aquí. Y yo me pongo el dedo aquí, me lo pongo más abajo. A veces hago esto. Y esto ya no es un tics, ni es un movimiento estereotipado, es una manía, manierismo. Eh, a veces llevo mucho rato hablando y de eso me he hecho consciente en los últimos años. No era consciente, pasar la mano por la cabeza. Pum, son esos gestos que te van acompañando a lo largo de toda tu vida, que no necesariamente son patológicos, ¿verdad? Esto es a lo que se le llama manierismos, ¿verdad? Hay también los llamados gestos conjuradores de los obsesivos graves y estereotipados psicóticos. Cótico. Las últimas características, perdón, las últimas caracterizadas por lo extraño del gesto. Hay personas, hay niños, adolescentes enojados que llegan a aprender a amenazar a las personas, me la vas a pagar, y hacen cosas así con los dedos, me la vas a pagar, ya verás, a ver, si me ven el puño, ya verás, como los muñequitos, ya verás, y esos son también manierismos. En este caso, gestos conjuradores que pueden llegar a ser patológicos si el individuo abusa de ellos, ¿verdad? Y chirrin chirrán. Se acabó esta parte. Marito, si quieres Suficiente. aprovechamos para ir a receso. Sí, vamos al receso y continuamos con los trastornos disociales. Regresamos en 15. Gracias, Gui.
Bueno, vamos a continuar. Les quería decir que les acabo de mandar el link de la película cubana Conducta. ¿Sí? Vamos a tener una guía sobre la película, así que yo digo, Guille, ¿andas por aquí, Guille? Sí, aquí estoy, Marito. Yo digo que la película, ya yo les mandé el link. Fíjate que me encontré que la película la subieron a YouTube y me alegró mucho porque no estaba subida en YouTube. Parece que la han subido, la han quitado, la han subido, la han quitado. No sé si alguien quiere que no vean la película, yo qué sé. Pero la película está subida, vamos a aprovechar que está subida en YouTube para que la puedan ver, ¿verdad? Me parece perfecto. No vaya a ser que me la vayan a quitar dentro de 3 días o 4. Muchachos, aprovechen de que está subida la película, que yo pensé que estaba subida al Facebook de un amigo y la van a poder ver. Conducta, no se las voy a contar porque necesito que la vean tranquilos. Si no entienden algo de la jerga, me lo preguntan sin pena ninguna. Recuerden que es parte de mi cultura Cuba. O sea, yo viví en Cuba muchos años de mi vida. eh, y entiendo la jerga de ellos perfectamente y palabrotas y cosas en doble sentido que pueden aparecer en la película. No creo que no vayan a entender la película, pero si hay alguna palabra que no se entienda, sin pena ninguna me escriben directo y me preguntan, no hay ningún lío. Mire, licenciado, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Eh, y yo se los aclaro. Usualmente hacemos esto presencial, Guille lo sabe, y hacemos un debate intenso presencial. Lamentablemente aquí es muy incómodo hacer eso. No es que no se pueda, pero es difícil, está muy difícil. Entonces ustedes ven la película por su lado y después hacemos el debate aquí en la clase, ¿verdad? Usamos una clase para eso, para que puedan hacer la guía con tranquilidad. La guía se la vamos a subir al portal, ¿verdad? No me acuerdo, Guille, qué puntaje tenía esto, y ahí les dirá qué puntaje tiene esto en la zona, porque va a tener un puntaje para ir haciendo pequeñas actividades prácticas, ¿verdad? La película que nos toca es esta. Yo tenía un par de películas más que son muy duras, pero creo que esta es dura y entronca con la clase aquí fuertemente porque tiene que ver mucho con esta clase, ¿verdad? Vamos a hablar de los trastornos disociales en la infancia. El tema de lo disocial es un tema muy importante en Guatemala. Creo que todo el mundo sabe, todos ustedes saben, que el tema de la violencia, la pobreza, los grupos sin amparo, los indigentes, las zonas, diferentes zonas de peligrosidad generan pobreza. La pobreza es parte de la cultura de Guatemala, igual que de toda la América Latina, ¿verdad? Parte de la cultura de México, Guatemala, Costa Rica, todos los países de Centroamérica, sobre todo Nicaragua, Honduras. O sea, la pobreza en Centroamérica es un tema jodido. Lo sigue siendo, como hemos hablado con algunos colegas, y sobre todo se refleja en la niñez y la adolescencia. Hace muchos años este gran psiquiatra Julia Guerra, psiquiatra francés de origen español, él era hispano-francés, señaló el tema de la pobreza como un tema productor de detonantes de trastornos en la gente, sobre todo en los niños y adolescentes. Habló mucho de los niños emigrantes, como fue él, pero el tema sigue siendo crucial y sigue habiendo muchos trastornos debido al tema de la pobreza. Si bien la pobreza,
y voy a hablar claro y pelado, en Cuba no fue un tema central durante muchos años de la Revolución Cubana, como van a ver en la película, para que puedan comprender el momento cultural histórico de la película. Sí se vio Cuba después del año 90 afectada por muchos problemas económicos que trajeron mucha pobreza en muchos sectores de la población. La moneda ganaba unos $25 mensuales, actualmente ganan unos $30 mensuales. Los médicos y los profesionales de alto calibre ganan unos 50, $52 mensuales. ¿Cuánto es eso? Como unos 500 quetzales mensuales. O sea, saquen ustedes sus propias conclusiones, no voy a hablar aquí de política ni nada de eso. Prefiero que ustedes hagan su propio análisis. Con algunos colegas aquí de la Escuela de Psicología he conversado bastante de esto. Pero mi interés no es focalizarme aquí con ustedes en la política, sino que se focalice en el tema de el protagonista de la película, que es el niño Chala. El niño Chala. Es el niño a observar aquí. Pero simultáneamente ustedes van a observar aquí el medio, van a observar aquí los detonantes y van a observar qué está pasando con Chala en su vida, qué trastorno tiene Chala, ¿verdad? Y vamos a hacer una guía de la película, ¿verdad? Van a ver que es una actividad muy interesante. Pero si está enmarcado en este cuadro, de pronto tú dices, esto es Cuba. Ah, no me digan que esto es Cuba. No, hombre, esto no puede ser Cuba. Bien, es Cuba. Es la parte pobre de la isla que los turistas muchas veces no ven y que muchas veces la gente que de Guatemala fue de turismo a Cuba no vio porque simplemente nadie se lo enseñó. Porque lamentablemente cuando llevas a un país no enseña las partes jodidas. Enseña lo bonito y lo precioso y los museos y toda esa historia. Bueno, estos son algunos tips para poder entender la película, ¿verdad? Entonces sí, en los últimos años la situación de, mi país ha sido muy difícil. Ha habido mucha migración. ¿Y qué hizo la gente que se quedó? ¿Cómo sobrevive? Lo van a aprender en la película. No se las voy a contar. Está dura. La película es impactante. Y vamos a sacarle aquí la lasca para la clase, ¿verdad? Entonces vamos a presentarles el tema a mi estilo de los trastornos disociales en la infancia. Bueno, vamos a ver cuántas alarmas puse aquí. Los trastornos conductuales en la infancia y la adolescencia se añadieron al manual de la Asociación Médica Norteamericana y el segundo DSM con vista a lograr una clasificación más adecuada en niños cuyas reacciones transitorias están tipificadas por el ambiente. Pero en la actualidad, los desórdenes que sufren niños y adolescentes para seguir órdenes constituyen un gran reto. Otros niños y personas los clasifican como malos y delincuentes y no reciben una adecuada atención temprana. Me gustó mucho cómo la doctora Vivian Ravelo, una psiquiatra cubana, creo que Vivian sí vive todavía en Cuba, fue la presidenta de la Asociación Cubana de Psiquiatría Infantil. Trabajé con ella varias veces. Ella trabajaba en un policlínico llamado Cerro y a veces nos enviaban casos a nosotros y había muchos casos de niños disociales en ese barrio. Define trastorno disocial que se caracteriza por un patrón de comportamiento anormalmente agresivo o desafiante que viola los derechos básicos de los otros o las normas sociales, más de lo que sería aceptable. Sería para el individuo afectado y las normas de la sociedad en que vive.
Esto nos trae a colación forzosamente el tema del trastorno de personalidad. ¿Por qué un niño no tiene un trastorno de personalidad? Aquí discrepo totalmente con la doctora Paulina Kember. Una gran psiquiatra que fue mi amiga en una época, era esposa del doctor Otto Kember, ya falleció, que en paz descanse, una mujer eminente, pero ella tenía la teoría de que el niño sí podía tener un trastorno de personalidad, cosas de que los psiquiatras y psicólogos hispanoamericanos, entre ellos cubanos, mexicanos, guatemaltecos, el doctor Berganza, que es una gran autoridad de Guatemala, no compartimos. El niño no tiene la personalidad formada todavía. El niño puede tener rasgos de antisocialidad, de inadaptación, pero no podemos jamás hablar de un trastorno de personalidad en niños porque no lo puede tener, porque su personalidad aún está en vías de formación. Atención con esto, por favor. También quiero decirles que la doctora Paulina Kember era una psicoanalista norteamericana de origen chileno. Creo que su libro lo tengo en digital. Ella llegó a La Habana hace unos cuantos años, me compartió los libros del doctor Otto Kember y creo que reforzó mi conocimiento de psicoanálisis un chorro. Pero teníamos puntos de discrepancia con ella. Era muy simpático discutir con ella porque era una mujer que se reía mucho. Se reía mucho, era fascinante la señora. Aparte, había crecido en dos culturas, tenía toda la cosa latina chilena incorporada y toda la cosa gringa, ¿verdad? Fue para mí una especie de deleite compartir con la señora. Pero amén de toda esta simpatía que tuve por ella, que tengo todavía, sí les tengo que decir que no comparto esto de trastornos de personalidad ni neurosis en la infancia, y que eso es mucho de los psicoanalistas. A pesar de que admiro, profeso de cierta manera el enfoque psicoanalítico y llevo a Freud conmigo donde quiera que vaya, creo que no soy totalmente freudiano ni psicoanalista. Mi enfoque es integrativo, ya lo he dicho muchas veces, y creo que tenemos que poner atención a las contribuciones de otros psiquiatras también, particularmente los psiquiatras latinos, que ya van siendo unos cuantos. Cuando hablo de psiquiatras latinos, incluyo los psiquiatras españoles también, ¿ok? ¿Ok? Y hay algunas contribuciones de los psicoanalistas italianos también. Eh, por eso la psiquiatría latina siempre se va a nutrir también de todo el mundo latino, no solo latinoamericano. Los españoles son muy buenos, los italianos también. Pero sí quiero hacer esta distinción. No vamos a hablar jamás de un trastorno de personalidad en un niño. Vamos a hablar de trastornos disociales. ¿Ok? Con Vivian hablamos muchas veces de este tema. Lamentablemente no pude presentar a Vivian con la doctora Kember. Nunca, lo lamento mucho, nunca se dio aquello. Hubiera sido genial poderlas ver a ella hablar de todo esto delante de mí. Son desviaciones más graves, seguimos explicando, que la simple maldad infantil o la rebeldía adolescente. Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿quién de niño no tuvo rebeldía y quién de adolescente no tuvo rebeldía? Eso no necesariamente implica un trastorno disocial, ¿ya? A medida que vayamos avanzando el tema, vamos a ir explicando mejor esto. Un trastorno disocial tiene que ver con una especie de desafío permanente a la autoridad, que va a incluir los papás, los profesores, abuelos, el medio ambiente, los maestros, todo el mundo. Este es un niño complicado. En algunas ocasiones puede terminar en lo que se llama en algunos países reformatorios. No sé cómo se llama eso acá, Guille. O aquella casa que había allá en la zona 1.
Casa Alianza, que allí se trabajaba con niños como abandonados, pero también eran como niños de una conducta antisocial. Los niños de Casa Alianza, ya no existe Casa Alianza. Eso fue hace años, cuando yo venía a Guatemala al principio, hace unos 15 años, 20 años atrás. O sea, son desviaciones más graves que la simple maldad infantil o la rebeldía adolescente. Las rabietas forman parte de un desarrollo normal a la edad de 3 años y su mera presencia no debe ser una indicación para el diagnóstico. Asimismo, los actos sociales y aislados, no son para nada suficientes para el diagnóstico. Un niño puede reaccionar de una manera jodidamente salvaje en defensa propia. Recuerdo, les he contado a ustedes que en una ocasión era niño, había regresado a Cuba, tendría como 10 años, me estaban atacando 3 niños, y yo cargaba mi maleta, y con la maleta los ataqué, y la maleta tenía un zipper, el zipper le dio a un niño en la cabeza, le rompió la cabeza, soltó sangre, se formó un gran caos ahí. Me llevaron con el director de la escuela a todos. Después me llevaron con un psicólogo que buscaron para que me viera. Y me calificaron de niño agresivo. ¿Están escuchando este cuento? Apartándome de que soy yo el que estoy haciendo el cuento y es mi historia. Creo que después vi esto muchas veces en mi vida. Y la vida me puso ante esta situación para yo llegar a la conclusión de que el niño que se defiende de ataques, de bullying, de lo que sea, no necesariamente es un niño antisocial o un niño disocial. Mucho cuidado con eso. Se puede confundir. En el caso de las chicas, esto es menos evidente. No hay mucha agresión física, es más verbal. Los varones son más físicos, ¿verdad? Son más toscos, son más torpes, son más violentos. Las chicas menos. Pero también se dan casos de chicas disociales. Esas chicas que hacen bullying, que capitanean pandillas, el grupito que le hace bullying a la otra, que vemos en muchas películas, series mexicanas, ¿verdad? Ese tipo de niña adolescente sí se puede ubicar en un grupo de antisocial. Es una personalidad disocial, ¿verdad? Simplemente le vamos a reconocer con el título de trastorno disocial y no personalidad antisocial, ¿ok? ¿Alguien recuerda alguna historia de esto cuando eran niños? Creo que se nos va a acabar el tiempo prácticamente aquí. ¿Alguien recuerda algún episodio en el que se haya defendido y después, para colmo que se defendió, haya sido castigado por los maestros? Porque esto era muy corriente y sigue siéndolo, les cuento, ¿verdad? ¿Alguna historia, algún cuento que alguien quiera compartir? Ha costado trabajo arrancar, pero suele ocurrirnos, no se preocupen, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna anécdota de niño, de adolescente, donde se hayan peleado con alguien? Buenos días. Buenos días, María René, cuénteme. Pues yo la verdad fui una adolescente bastante tranquila, pero Ajá. tengo una historia de mi hermana que tiene 14 años, Oh, pero ella es como un poco rebelde, en lo normal en la edad, ¿verdad? Entonces, cuando ella tenía 13, se peleaba con un niño y se molestaban. Entonces, en una de esas hubo una pelea y mi hermana le sacó sangre a otro niño. uy, Y bueno, fue una algarabía, ¿verdad? Todos. Fue un problema, pero la directora simplemente le dijo a mis papás, porque citaron a mis papás, sí. y le dijeron de que simplemente era la edad, ¿verdad? De que de plano se gustaban o algo así, ¿verdad?
pero Ujú. nunca la etiquetaron como alguien agresiva, ¿verdad? Porque también se estaba defendiendo. Ok, ok, muy bien, interesante. Creo que los varones se ponen intensos a esa edad. Y como no saben enamorar, terminan molestando y hartando a la chica. O sea, la joden tanto que crean ese tipo de reacción. Esa puede ser una explicación. O tal vez la estaba jodiendo y tratando de hacerle algún bullying. Y tu hermana respondió de esa manera salvaje. Aquí puede ser de todo. Sí. Mi hija Sheila, que practicó taekwondo, le partió la nariz a un chico y le rompió un codo a otro. Hace muchos años, tendría como 14 años. Y mi hija era una niña muy tranquila, les cuento. Muy tranquila. Muy tranquilita, muy seria, pero le encantaba las artes marciales. Ella me había visto de que era niña peleando. Me veía pegarle al saco, ella se ponía de niñita a pegarle al saco y se le quedó aquello, ¿no? Cuando creció me dijo, yo quiero practicar taekwondo, y yo la llevé con mi amigo. ¿Qué me iba a decir a mí que un día se peleó en el colegio y le pegó a un niño, le sacó sangre, como tú dices, y a otro como que el codo medio que se lo fracturó de una patada? O sea, creo que hay que ver por qué se defiende el niño en esa época. No tildarlo de antisocial, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos a llegar, que tengo otra clase detrás, para que tengan tiempo de, por lo menos, de orinar o de tomarse otro café, porque aquí hay que espabilarse. Estamos arrancando y estamos un poquito todavía como dormidos en esta fase. Lamentablemente este descanso trae como consecuencia que uno duerma demasiado, ¿verdad? Tenemos que sintonizar otra vez el cerebro con los horarios. Que tengan un buen día. Chao, chao. Nos estamos viendo. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buen Feliz día. día. Esto es todo por hoy. Chao, chao. Hasta luego. Buen día.